Bien, entonces la clasificación es monosacárido y acá vamos a encontrar las moléculas más simples, por eso es mono, 1. ¿Qué encontramos? A la glucosa, encontramos a la galactosa, y hay otro que es la manosa. Bien. Después estos monosacáridos se van a unir y van a formar los disacáridos. Eso es una D. Disacáridos. Y acá tienen a la sacarosa, que es el azúcar de mesa, a la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿sí? Luego van a ver que después se unen estos monosacáridos y forman los polisacáridos. Los polisacáridos, como por ejemplo la unión de muchas glucosas, va a formar al glucógeno. Bien. Eso es lo que me interesa. Entonces, lo único ahora que vamos a ver es que los monosacáridos están formados por, yo me estoy metiendo en química, pero no, por carbono, van a ver que está formado por oxígeno y por hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, acá. Acá puede haber, ¿se acuerdan? Eran como los ácidos grasos que vimos, nada más que acá ya hay oxígeno de por medio. Así van a ver que es un hidrato de carbono. Esta molécula que yo estoy dibujando químicamente es la glucosa. Y acá tienen un oxidrilo, un hidrógeno y acá lo mismo. Lo que me interesa en esta materia es que ustedes sepan cómo es la clasificación. Como no sé si han visto todavía en 1, 2, 3, acá me falta uno. No sé si han visto ustedes esto en química todavía. ¿Han visto eso o no? Todavía no. Todavía no. Bueno, entonces, los hidratos de carbono se nombran polihidroxialdehído, polihidroxi porque fíjense, tienen muchos oxidrilos y acá tiene una función aldehído. Por eso se llaman polihidroxialdehído, polihidroxicetona. ¿Qué es importante? ¿Cómo se clasifican? Tenemos los azúcares o los hidratos de carbono simples, llamados monosacáridos, y ahí encontramos a la glucosa, la galactosa, la manosa. Otro importante es la fructosa. Estos se pueden unir y van a formar disacáridos muy importantes, como el azúcar de la leche, que es la lactosa, la sacarosa. Y después tenemos los polisacáridos, donde ahí aparece lo que es el glucógeno, y acá les voy a poner otro más, que es el almidón. ¿Sí? Almidón. Y otro importante que también lo vamos a encontrar, que lo nombramos, es la celulosa. El almidón y la celulosa. Eso quiero que les quede en claro. Entonces, por eso, cuando nosotros vamos a formar, estamos consumiendo muchos hidratos de carbono, mucha glucosa, ¿qué va a hacer el organismo? Lo va a transformar en un polisacárido. Y ese polisacárido en la célula animal se llama glucógeno. Bien, ahora cuando no consumimos azúcares
o estamos en un ayuno prolongado, ¿qué tenemos almacenado? Y ese glucógeno. Entonces, ¿qué va a hacer la célula para obtener energía? Y va a empezar a romperlo. ¿Para qué? Para que libere esta glucosa, porque este está formado por muchas glucosas. ¿Se entiende ahí? ¿Mejor? Sí, profe. Hola. Sí, sí, profe. Se entiende ahí. Bien, sí, pasa que esto no lo han visto, entonces, bueno, borro esto. ¿Qué más teníamos ahí? ¿Qué más teníamos en el citosol? Aparte de las enzimas, encontrábamos, como dijo su compañera, los pigmentos. ¿Cómo podían ser esos pigmentos? ¿Endógeno o exógeno? Bien, los endógenos, ¿cuál es la diferencia entre un endógeno y un exógeno? El endógeno nosotros lo producimos, como por ejemplo la melanina, y los exógenos son los que a ese no sé cómo explicarlo. Lo O sea, adquirimos, la adquirimos de la parte extracelular. O sea, de la bien, lo parte... adquirimos durante la dieta, durante la alimentación. Cuando vean que le dicen de la dieta es eso, que consumimos por parte de los alimentos. Bien, habíamos encontrado también las chaperonas y el proteosoma. Esas inclusiones, ¿se acuerdan cómo podían ser? Podían ser alimentarias y ahí aparece de vuelta el glucógeno, los lípidos, ¿sí? Cristales, habíamos visto. Después dijimos que el proteosoma tenía la función de que Era Degradación de proteínas. bien, de degradación de las proteínas. ¿Y las chaperonas qué hacían? proteger del calor y de la fuerza. ¿Qué hacían las chaperonas? Eran proteínas que se encargaban de, Proteger. La resistencia al calor y a los golpes. bien, de proteger a las proteínas de los golpes y el calor. Perfecto. Entonces, cada vez que se iban sintetizando, se iban formando por el ribosoma, se iban uniendo estas chaperonas. Bien, otra función es darle la forma adecuada, ¿se acuerdan? Porque si no tiene la forma adecuada, ¿qué va a pasar? Se va hacia el proteosoma y la degrada. ¿Mm? Bien, diferencia entre un ribosoma, primero, ¿qué es un ribosoma? Es una estructura, recuerden, nunca digan que es una organela, sino que es una estructura que está formada por proteínas y ARN ribosómico. Y se acuerdan que yo en la primera clase les había dicho dónde se sintetizaba, dónde se formaba ese ARN ribosómico. ¿Se acuerdan en dónde? Puede ser que sea en la parte intercelular. No, en dónde, no lo escucho bien, lo escucho muy bajito. En el nucleolo no es. En el nucleolo, perfecto. Ahí es donde se va a formar o sintetizar este ARN ribosómico. Miren lo importante que va a formar parte del ribosoma. Y había diferencia con lo que es el ribosoma procariota y eucariota. ¿Cuánto es del ribosoma eucariota? ¿Cuánto es el coeficiente de sedimentación? 80. 80. 80 este. ¿Y el de procariota? 70. 70 es. Bien. Habíamos dicho que tenía también este ribosoma en la subunidad mayor, tenía unos sitios. ¿Cómo se llamaban esos sitios?
Profe, ¿puede poner en pantalla completa las diapositivas, por favor? Bueno, ahí. Ahí está. ¿Qué hacía en el sitio aminoácido? Que es este, el sitio A. Primero, para ello tenían que saber que una proteína está formada por aminoácidos. Entonces esos aminoácidos se iban uniendo y van formando una proteína después, la unión de muchos aminoácidos. Entonces en el sitio A, ¿quiénes ingresaban? Ingresaban los aminoácidos. Y en el sitio P, que es el sitio polipeptidil, estos se iban uniendo, ¿ven? Acá, por ejemplo, ya hay unión de 2 aminoácidos. Estos que están rosaditos son los aminoácidos. Y acá, fíjense dónde va a ingresar este aminoácido. Va a ingresar en el sitio A. Después este se va a unir y acá en el sitio polipeptidil ya va a haber 3. Y así se va formando esta proteína. Y una vez que se forma esa proteína, ¿qué pasa? Salía de la subunidad mayor y ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con el ribosoma que se formó? Se va a separar tanto la subunidad mayor y la subunidad menor, porque únicamente las dos subunidades se unían cuando iban a formar proteínas. ¿Está? Y después yo les había dicho que esas proteínas que se forman en el ribosoma podían ir a estas organelas como el nucleolo, el peroxisoma, la mitocondria, hacia el citosol o hacia el aparato de Golgi de forma directa o indirecta. De forma directa. Directa, bien. Directo. Bien, y de forma indirecta, ¿cómo lo hace? Desde, por ejemplo, el sistema de endomembrana iba de forma indirecta al aparato de Golgi. Bien. 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 Eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Más o menos. A ver, veo acá. Ahora veamos este sistema de endomembrana. Bien. El sistema de endomembrana se define como el sistema interno o de vesículas internas de la célula. ¿Sí? Profe, Sí. Profe, no está ¿cómo se presente. ve la pantalla? Perdón. ¿A dónde queda? Ahí está. Sí. Ahora sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, ahí como definición, el sistema de endomembrana, recuerden, endo adentro, es un sistema de vesículas que se produce en el interior de una célula. Ese es el sistema de endomembrana. Entonces, ahí lo que tienen que poner es definición en la primera diapositiva. ¿Cómo está compuesta? Está compuesta por componentes y organelas. Fíjense que yo les puse todo acá. Membrana nuclear, vesículas, el retículo endoplasmático, Golgi, endosomas y peroxisomas. ¿Qué vamos a hacer acá? Con un color vamos a resaltar las que son organelas y con otro vamos a resaltar los que son componentes. ¿Bien? Entonces, yo les había dicho que en una célula eucariota animal había 8 organelas, ¿sí? ¿Cuáles de estas que están acá son organelas? El retículo endoplasmático, Ujú. Golgi, Golgi.
Bien, Los endosomas. bien, Endosoma. bien. ¿Y? ¿Puede ser la vesícula? No. Las vesículas. Ya, La decime. membrana. Tampoco. Los peroxisomas. O sea, la membrana núclea y la vesícula son los componentes, ¿o no? Exactamente. La membrana nuclear, recuerden que yo nunca les dije que esto era una organela. Sí, el núcleo, que está envuelto en una membrana nuclear. Pero esto forma parte del núcleo, ¿sí? Por eso este es el componente, estos dos, y estas cuatro son las organelas que forman el sistema de endomembrana. ¿Bien? Vamos al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático se define como un saco, una red tridimensional de tubos conectados entre sí. Miren, todo esto que está acá es el retículo endoplasmático. ¿Cuál es la función? El retículo endoplasmático tiene varias funciones, pero vamos a ver dos en especial. Fíjense lo que les voy a decir, puede el retículo endoplasmático estar de un aspecto rugoso porque tiene unidos ribosomas. Todos esos puntitos son ribosomas. Entonces, si tiene adheridos ribosomas, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está haciendo el retículo endoplasmático? Síntesis de proteínas. Proteínas. ¿Mm? Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas, porque los ribosomas cumplen esa función. Bien, y como yo le voy a haber adherido muchos ribosomas, por ahí van a ver que esto se comporta como un polirribosoma, le van a decir, porque tiene muchos ribosomas. Entonces recuerden, el retículo endoplasmático es uno solo, por eso tenemos esa definición de una red tridimensional de tubos, de sacos, que están conectados entre sí, y puede estar sintetizando proteínas, entonces yo le voy a ver el aspecto rugoso y se llama retículo endoplasmático rugoso. Recuerden, ¿por qué? Porque hay unidos esos ribosomas. Y esos ribosomas se van a unir en el retículo endoplasmático a través de unas proteínas llamadas riboforinas. Y si yo le veo al retículo endoplasmático de esta manera, fíjense acá ya no tiene ninguna pelotita como le veo acá, no tiene nada de ribosoma. Cuando está de esta forma, nosotros le vamos a llamar retículo endoplasmático liso. ¿Y qué es lo que está haciendo el retículo endoplasmático liso? Lo que está haciendo es sintetizando lípidos. ¿Qué puede estar sintetizando también? Hormonas, colesterol, ¿sí? Los triacilglicéridos que se llaman, que son las gotitas estas de grasa que veíamos nosotros. Y si digo que está formando esos lípidos, también está formando los fosfolípidos. Entonces, ¿para quién deben estar haciendo estos fosfolípidos? ¿Dónde vimos fosfolípidos? Para la membrana plasmática. Perfecto. ¿Qué más puede o cuál es la función del retículo endoplasmático liso, además de producir estos lípidos que vimos? La destoxificación. ¿Por qué? Porque contiene allí una sustancia que se llama citocromo P450. ¿Qué es lo que hace esto? Es muy importante, sobre todo en los hepatocitos. ¿Por qué? Porque hay que, por ejemplo, cuando tomamos una medicación, ¿qué hace el organismo? Va a utilizar una parte de esa medicación y el resto la va a eliminar por orina. Recuerden el sistema excretor. Entonces, para que podamos nosotros eliminar sustancias, más que todos los fármacos, por orina, lo que va a hacer el retículo endoplasmático liso es
que esos fármacos sean hidrosolubles. ¿Sí? Y de esa forma nosotros podemos eliminar el exceso de antibiótico por orina. ¿Está? Y otra cosita muy importante es que allí está el depósito de calcio. El depósito de calcio nosotros sí o sí lo necesitamos para poder movernos, ¿sí? Para contraer el músculo cardíaco, también nuestro corazón se contrae. ¿Se entendió? ¿Lo están escribiendo? Sí, profe. Bien. Vamos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi forma lo que llamamos dictiosoma. Si quieren yo se los escribo. Todo lo que está acá, lo que vemos, es un dictiosoma. Recuerden que cada vez que vean soma es cuerpo. Y este dictiosoma está formado por una cara cis, que le llamamos, caras intermedias, que ya se las voy a marcar ahí, y la cara trans. La cara cis es esta. Esta que está acá es la cara cis. Y es la que mira siempre hacia el retículo endoplasmático. Esta es la cara intermedia. Y esta que está acá es la cara trans. La cara trans siempre mira hacia la membrana plasmática. ¿Cuál es la función del aparato de Golgi? Fíjense que acá el aparato de Golgi, otra cosita, no está conectado entre sí. Si se fijan, no hay nada que conecte esta, por ejemplo, esta membrana que está acá con esta. Por ello ahí van a ver que este es el sistema de endomembrana. ¿Por qué? Porque entre ellas se van conectando a través de vesículas. ¿Bien? Por eso es que se llama sistema de endomembranas. Membranitas que están en el interior y que van conectando organelas entre sí. ¿Cuál es la función entonces del aparato de Golgi? Tiene varias funciones. Algunas de ellas son la modificación de moléculas, por ejemplo, todos esos lípidos y esas proteínas que se forman en el retículo endoplasmático, acá le va a hacer una modificación. Esa modificación puede ser de glicosilación, es decir, que le va a agregar azúcar a esas proteínas o esos lípidos que vienen desde el retículo. Puede haber una fosforilación, como por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije hace un ratito un hidrato de carbono llamado manosa? Y a esa manosa le va a agregar un fósforo. Entonces ahí pasa a llamarse manosa 6-fosfato. ¿Sí? Y puede haber acá también lo que es la sulfatación, agregar azufre. Bien, otra cosita que tiene es la selección y la clasificación de todos esos lípidos y proteínas. Recuerden que esas vienen desde el retículo endoplasmático. Y por Profe, último, ¿puede repetir la segunda función? sí, que va a seleccionar y va a clasificar a esas proteínas y esos lípidos que vienen desde el retículo endoplasmático. Y por último, va a hacer un empaquetamiento. ¿En qué las va a empaquetar?
a esas proteínas y esos lípidos en vesículas, como por ejemplo los que están acá. Ya lo vamos a ver bien. Bien. Borro esto. También habíamos dicho que el sistema de endomembrana estaba formado por los endosomas. Los endosomas son vesículas que se van a formar cerquita de la membrana plasmática. Y van a ver que existen endosomas tempranos y endosomas tardíos. ¿Cuál es la diferencia? Que el endosoma temprano es aquel que va a adquirir sustancias desde el exterior y las va a llevar hacia el interior. Todas estas sustancias están envueltas en una membrana y se llama endosoma temprano porque es el primero que las adquiere. Miren, por ejemplo, acá hay un receptor, ¿sí? Acá hay alimento que viene. Luego de este endosoma temprano, se va a convertir en un endosoma tardío. Pero más que todo, la relación temprano y tardío es que el temprano está cerca de la membrana plasmática y es el primero que va a incorporar las sustancias del exterior y luego la va a enviar al endosoma tardío que está más bien cerca de un núcleo. ¿Sí? Estos endosomas tardíos, una vez, fíjense, también es una membranita que va a adquirir esa sustancia, pero el que se la va a dar es el endosoma temprano. Una vez que este endosoma tardío adquiere unas proteínas hidrolíticas, se va a convertir en un lisosoma. ¿Bien? Sé que acá lo único que quiero que quede en claro es que el endosoma temprano, dónde se encuentra, y que es el primero en adquirir esa sustancia. Luego se la pasa esa sustancia proveniente del exterior por un proceso. ¿Qué sería este proceso? Endocítico, exocítico. Endocitosis no se llama, profe. Endocitosis, perfecto, porque viene desde el exterior hacia el interior. Entonces después adquiere esa sustancia, el endosoma tardío, y este endosoma tardío, fíjense que siempre es a través de vesículas, se va a convertir en un lisosoma cuando adquiera unas proteínas que vienen desde el aparato de Golgi. Hasta ahí nomás les voy a decir y después les comento cómo es esto. Y los lisosomas son organoides esféricos que están formados también por una sola membrana, una única membrana. Cuando está en un estado inactivo, es decir, que no adquirió sustancias desde el endosoma secundario para poder degradarlo, tiene este aspecto granular. Eso es pregunta de examen. En cambio, que cuando está activo, ya varía su tamaño y su forma. ¿Puedes repetir, profe? Sí. ¿Cuál es cuando está inactivo y activo? ¿O todo? Sí. Bien. Que el lisosoma habíamos dicho que es una organela que tiene la función de degradar sustancias. Está formado por una membrana interna. Cuando está inactivo, tiene este aspecto granular. Cuando se activa, ya varía su forma y su tamaño. ¿Y qué es necesario para que se active? Para que se active un lisosoma, tiene que tener en su interior un pH más bien ácido. ¿Han visto pH?
No, profe, todavía no. Uy, bueno, miren. Acá yo tengo el pH, ¿no es cierto? pH va de 1 a 14. La regla del pH. En la mitad tenemos el 7. Este es un pH neutro. Cuando yo voy de un pH de 7 o menor a 7, estoy en un pH más bien ácido. Y cuando yo voy de un pH de 7 hasta el 14, es un pH básico. Acá, antes que se me corte, estoy agregando esto que le llamamos protones. Y acá, lo que yo estoy agregando es una base, un oxidrilo. No sé si han visto protones, esto, cálculo que sí. Sí, Sí, pero no me acuerdo mucho. Bueno, yo creo que ya se me va a cortar porque me queda menos de un minuto, pero vuelven a ingresar en el mismo enlace. Ahí los espero.